Bienvenidos a este tiempo de cuidado pastoral. Como les dije, el énfasis es que tengamos un conversatorio en el cual aquello que vamos a escuchar de la palabra de Dios lo podamos tornar muy pero muy práctico en nuestras vidas. La semana anterior yo prediqué acerca del gobierno de Dios. El énfasis de la enseñanza era colocarnos bajo la autoridad divina y bajo la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si realmente hay una disposición en nuestro corazón de obedecer la palabra de Dios, la palabra va a comenzar a producir el efecto para el cual ella fue enviada. En palabras del Señor Jesucristo, Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La palabra trae descanso y creo que esta circunstancia que estamos viviendo, en la cual estamos aislados, está generando una crisis económica a nivel global, es un momento en el cual realmente necesitamos obtener ese descanso y darle un descanso a las personas que tenemos a nuestro lado. Por eso la necesidad de que realmente tornemos viva y dejemos que la palabra se torne viva en cada uno de nosotros. El texto que vamos a meditar en este día y sobre el cual estaremos trabajando esta enseñanza y la siguiente es Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Un texto bien conocido y vamos a procurar que además de conocido se torne muy útil en cada uno de nosotros. Dice así, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Comencemos con el versículo número 1. El énfasis y yo diría el eje central del versículo está en la palabra despojémonos. Y el sentido del versículo se entiende más cuando podemos ver los tiempos verbales en los cuales fue escrito y el significado original de las palabras. Esta palabra despojarse habla literalmente como cuando tú llegas a tu casa en esta época que no podemos entrar con la ropa que estábamos en la calle y tenemos que quitarnos toda la ropa y dejarla en un lado para poder colocarnos una ropa nueva. Básicamente, la expresión que la palabra del Señor quiere transmitir es esa. Quitarnos de una manera total, de una manera definitiva, poner de lado una serie de cosas que la Biblia nos va a mostrar que no sirven. Entonces, el énfasis, vuelvo y repito, está en ese despojarse, en que estemos dispuestos a decir, no voy a seguir siendo el mismo haciendo las mismas cosas, sino que estoy dispuesto a reinventarme, teniendo como punto de referencia la Biblia y la sabiduría divina. Y nos habla de despojarnos de dos cosas. Dice despojémonos de todo peso. Interesante que la palabra en el original, cuando habla de peso, habla precisamente de sobrepeso, de cuando nos dejamos subir de kilos y es importante que perdamos esos kilos porque esos kilos le hacen daño a nuestro cuerpo. Pues esta palabra peso originalmente habla de eso. Si estoy demasiado obeso, necesito bajar de peso. Lógicamente que no vamos a hablar de el sobrepeso físico, sino de aquellas cosas que hemos colocado en nuestra vida que en este momento están siendo un peso y nos impiden cumplir el propósito de Dios. Pero dice que también del pecado. Bueno, el pecado lo vamos a abordar desde dos puntos de vista, pero en términos generales sabemos que pecado es todo aquello que está en contra de la ley de Dios. Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado dice que nos asedia. Esa palabra asedia, ese pecado que nos enreda, ese pecado que nos distrae. Y nos dice que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. El verbo utilizado para describir esa palabra correr es un verbo que en el tiempo en el que fue escrito nos habla de la importancia de que sea un acto continuo. Es decir, yo me despojo y comienzo a correr, pero es algo que yo debo hacer una y otra y otra y otra vez. Es decir, no hay margen de parar y volver a comenzar, sino que tomo una decisión de cambio y soy consecuente con esa decisión y le doy mucha dinámica a esa decisión. Dice que corramos con paciencia. Bien interesante.
con perseverancia, porque la vida cristiana no es fácil. Vivir como viven todos los seres humanos es sencillo, ¿cierto? Pero lastimosamente, la manera como vive la mayoría, a lo único que conduce es a la destrucción. A la destrucción personal, a la destrucción familiar, del ecosistema, del planeta. Entonces, no se trata de vivir como todo el mundo, sino de vivir de una manera especial, realmente hacer valer ese cristianismo que conocemos, para que ese cristianismo realmente se torne significativo. Y eso es un trabajo fuerte, que implica impaciencia, que necesita perseverancia. Y dice también que puesto los ojos en Jesús, mirando intensamente a Cristo, no mirando a las circunstancias, no mirando a las demás personas, no mirándome a mí mismo, sino mirando a Cristo. ¿Por qué? Y es interesante esa interpretación, mirando intensamente a Cristo. Porque cuando yo miro las circunstancias, entonces soy una persona que es como una ola en el mar. Cada circunstancia la lleva para un lado y la lleva para el otro. Y de eso está llena la iglesia y lleno el cristianismo. Entonces, si me ascendieron en el trabajo, si me felicitaron, entonces qué felicidad, Dios es bueno, yo sí sabía que Él me iba a bendecir, pero si por el contrario me despiden o si por el contrario me dicen que no va a haber ascenso, entonces la depresión, el cuestionamiento, yo no entiendo, ¿sí? Entonces, si yo estoy teniendo como punto de referencia mis circunstancias para saber cómo vivo la vida cristiana, no voy a llegar a ninguna parte. Si mis ojos están puestos en los demás, pues terrible, porque cuando el otro falle, cuando el otro se equivoque, entonces yo voy a decir, ah, no, pues si el otro falló, ¿yo por qué tengo que esforzarme y tener un estándar más alto? Entonces mi estándar va a ser el estándar que la media establece. Y el estándar que la media establece, pues tristemente termina siendo muy mediocre, porque los seres humanos no tendemos hacia la trascendencia, sino muchas veces hacia el comodismo. Si me miro a mí mismo, me voy a desanimar. ¿Por qué? Porque yo me traiciono a mí mismo. Yo hago cosas con las que soy incoherente, tengo algo en mi mente y termino haciendo algo contrario con mis acciones. Entonces, mi mirada tiene que estar fija intensamente en Jesús. Él comenzó la carrera y Él la terminó y no se equivocó. Y lo hizo siendo un hombre, como tú y como yo, un ser humano, ¿sí? Entonces, si Él no se equivocó y lo pudo hacer y nos dice que nosotros también podemos hacerlo, entonces vamos a poner los ojos en Él y decir, hay un modelo a seguir, hay alguien que sí lo logró y a ese alguien es que vamos a imitar. Entonces pongámonos de acuerdo sobre eso, pongámonos de acuerdo sobre el hecho de que se necesita un cambio. La Biblia nos invita a un cambio, a un despojarnos. Y el modelo a seguir, el modelo de disciplina, la manera como lo vamos a hacer, es el modelo de Jesús. Esta es la parte interpretativa del texto, ¿sí? Entonces ya entendimos de que definitivamente la Biblia sí nos está diciendo, hay cosas por cambiar. No, ni siquiera está generando la pregunta, está generando una afirmación. Entonces tú y yo tenemos que sincronizarnos con la Biblia y decir, si hay cosas por cambiar, yo lo voy a hacer, ¿cierto? Nos dice la manera cómo hacerlo, ya nos lo explicó. Ahora, vamos a la práctica. En la práctica, ¿qué vamos a hacer para poder cambiar en relación a mí mismo, en relación a Dios y en relación a los que me rodean? Entonces, comencemos estos cambios hablando acerca de los denominados pesos. La Biblia no define cuáles son esos pesos. Es decir, al no definirlos, nos da oportunidad de poder nosotros evidenciarlos en nuestra vida y categorizarlos. Lo importante es que coloca dos cosas diferentes. Una cosa son pesos y otras cosas son pecados. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar acerca de esos pesos. Cosas que no necesariamente son un pecado, pero que hemos colocado en nuestra vida y que impiden el que seamos un buen cristiano, un buen padre de familia, una buena madre, un buen hijo, un buen hermano, un buen profesional, un buen ciudadano. Entonces vamos a procurar evidenciar ese tipo de pesos. No estoy diciendo que sean los únicos, solamente voy a enlistar los que considero que en este momento son más importantes y vamos a confrontarnos si esto también está en nuestra vida y vamos a procurar cambiarlo. Voy a comenzar hablando sobre temas que tienen que ver con el perdón. Dar perdón, recibir perdón, perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué coloco esto como pesos? Porque en muchas ocasiones lo que nosotros tenemos por dentro, las heridas emocionales que tenemos, las cargas emocionales que tenemos,
son lo que no permiten que nosotros podamos realmente vivir lo que la Biblia nos enseña y quiere que nosotros vivamos. Entonces, ¿de qué se trata? De que nosotros aliviemos el alma. Quiero que meditemos todos juntos acerca de si hay alguien o hay algo que yo debo perdonar. ¿Sí? Normalmente las ofensas más feas suceden en el núcleo familiar más cercano. Las personas que a mí más me ofenden y más me dañan son aquellas personas a las cuales yo amo. Entonces, si alguien en la calle me dice una grosería, una vulgaridad, pues yo me siento mal, me molesto, pero eso no logra herirme. Pero si por el contrario hay una persona que yo amo, una persona que es significativa para mí, y esa persona me hace un desaire, me hace una traición, me dirige palabras o tiene actitudes de indiferencia, de indolencia, de acusación, de la categoría que sea, esa persona sí logra dañarme porque esa persona está muy cerca a mi alma. Entonces, en este momento que estamos hablando de personas a las cuales yo debo perdonar, creo que es importante enfocarnos en primer lugar en nuestro círculo familiar más cercano, en las personas más significativas. Piensa en ellas y piensa si tú necesitas eh, perdonar a esa persona, o si es un jefe en el trabajo, lo que sea. Si es importante dejar pasar la ofensa, si es importante olvidarnos del desaire, de la burla, de la humillación, de aquello que me decepcionó de manera profunda. Si hay algo en nuestras vidas que sucedió ayer o antier o hace un año, o hace 2 años o hace 10 años, y yo todavía lo recuerdo y cada vez que lo recuerdo me genera una emoción negativa, tristeza, ira, dolor, odio, entonces significa que realmente todavía no he perdonado y esa herida está abierta. Hago un pequeño paréntesis aquí para explicarlo. Cada vez que alguien me ofende, sucede en mi alma algo similar a lo que sucede en el cuerpo. Si alguien coge mi cuerpo y lo puya con una aguja, con un alfiler, sea con intención o sin intención, mi cuerpo se daña, porque mi carne es sensible. Ahora, el alma, la naturaleza del alma, es mucho más sensible que el cuerpo. El alma se daña con una mirada, el alma se daña con una palabra, con una acción, con cualquier tipo de cosa, el alma resulta dañada. Entonces, ese tipo de daños todos los tenemos. Lo reconozcamos o no, todos tenemos el alma con heridas. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto hemos nosotros tratado esa herida que nosotros tenemos? Entonces, si a ti te hicieron esa herida, te generaron dolor, y todavía tú lo recuerdas, y continuamente es algo que está en tu mente, que está en tu corazón, y cuando lo recuerdas vuelven a ver esos sentimientos vivos dentro de ti, significa que realmente no has perdonado y debes tomar la decisión de perdonar. Entonces, si necesitas perdonar, ese es un peso. En el momento en que tú perdones, vas a poder quitarle ese peso al alma. No te voy a explicar cómo perdonar en este momento porque se trata es de que nosotros por lo menos nos hagamos conscientes de la necesidad que tenemos de esto. Ahora, eh, si yo decido perdonar, significa que yo voy a llevar eso delante de la presencia de Dios, a confesarlo como un pecado. Pero voy a decidir no continuar alimentando mi mente continuamente de lo que me hicieron. Ustedes saben que yo soy pastor, pero también soy psicólogo. Y como psicólogo yo escucho personas acá en la consulta, en la iglesia, hablando de cosas que le sucedieron hace 20, hace 25 años. ¿Cómo le parece, pastor, que hace 25 años fulano de tal o fulana de tal me hizo esto, esto y aquello? Y la persona cuando habla de eso lo recuerda con detalles vívidos. Imagínate que estábamos en tal lugar y estábamos haciendo tal cosa y la persona tiene esa ofensa de una manera viva y continuamente rehace esa imagen en la mente y esa imagen en la mente genera que haya nuevamente emociones y la persona vive continuamente enferma, continuamente herida. Entonces, cuando estamos hablando de aliviar el alma y decidir perdonar, es el hecho de poder decir, oye, no voy a continuar alimentándome interiormente de ese tipo de pensamientos, ni alimentando ese tipo de emociones. Esto está tornándose tóxico para mí.
En segundo lugar, es decidir no relacionarme con las otras personas desde ese pasado, desde el resentimiento. Si tú tienes dolor en tu corazón, si tú tienes heridas en tu corazón, tú te das cuenta de que la manera como le hablas a las personas que están a tu lado, especialmente a la persona con la cual tienes esa deuda pendiente, la manera como le hablas, la manera como le miras, lo que haces en relación a esa persona, está profundamente influenciado por esa emoción que tú tienes y por ese dolor interno que tú tienes. Entonces, la persona te pregunta algo y tú respondes de manera brusca. La persona habla y tú haces de cuenta de que no escuchaste. Si contestas, de pronto contestas con sarcasmo o con monosílabos. Nada de eso es casualidad, sino que por el contrario, ese es el resultado, ese es el producto de un corazón que está herido. Y la manera de poner hacia afuera ese dolor es por medio de este tipo de actitudes. Porque cuando soy indiferente, cuando hago oídos sordos a lo que me están diciendo, de alguna forma estoy buscando venganza, de alguna forma estoy sintiéndome compensado porque digo, ah, pues así como me hizo sufrir, yo también lo hago sufrir. Lógicamente, uno no está continuamente haciendo todos esos raciocinios, pero piensa en la manera como tú estás hablando con las personas. Piensa en la manera como tú te estás relacionando con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, hermanas, con tus padres. El hecho de que, por ejemplo, tú evites llamar, ¿sí? Tal vez no los llamas. Eso no es una casualidad. Nada es casualidad. No lo haces porque de esa forma tú estás evitando tener contacto con alguien con quien tienes una relación enferma. Entonces piensa en todo eso y piensa que tu alma necesita despojarse de un primer peso que es perdonar. Además de eso, podemos hablar también de la necesidad de recibir perdón. Tal vez la persona que te ofendió ha querido restaurar la relación una y otra vez. Y tal vez la persona intenta tener detalles, tal vez la persona intenta comunicarse, intenta hacer algo, pero tú pones una barrera y no dejas que la persona se acerque, ¿sí? No te dispones para que haya una restauración de la relación. No te dispones para abrir una nueva línea de diálogo. Ok. ¿Quién sale dañado? Tú que no quieres perdonar. Entonces, además de tener una disposición a perdonar a las personas, también hay que tener una disposición a recibir ese perdón de las personas. Y tal vez es un momento importante para poder volver a llamar a esa persona que no hemos llamado. Volver a establecer comunión con personas que tenemos rota esa comunión. E intentar que realmente nuestra vida sea sana, nuestra alma sea sana, porque hemos restaurado esa relación. Finalmente, para cerrar este punto del perdón, tal vez también sea importante que te perdones a ti mismo, ¿sí? Tal vez, y con toda seguridad, todos hemos fallado. En la Biblia es interesante que el único personaje bíblico que no falló se llamó Jesús. Pero el resto, en todos encontramos fallas. Desde el primer hombre, desde Adán, hasta el último personaje de la Biblia, en todos la palabra de Dios se toma el trabajo de exponer sus debilidades. No porque Dios quiera escarnecer a la persona, sino que por el contrario, lo que Dios quiere colocar es que vivimos la vida cristiana dentro del 100% de nuestra humanidad, una humanidad que es débil y una humanidad que es pecaminosa. Entonces seguramente tú has fallado, seguramente esas fallas que has cometido han dañado personas, pero no puedes vivir esclavo del hecho de que fallaste, te equivocaste, fracasaste, en el área que sea, sino que hay que llegar a un momento donde hacemos un punto de cierre. Sí, me equivoqué, sí, fallé, no debí haber hecho lo que hice, no debí decir lo que dije, no debí tomar la decisión que tomé, pero ya lo hice. Y si yo llevé todo eso delante de Dios, si yo lo llevé a la cruz, la actitud de Dios y la decisión de Dios es no acordarse más de eso. Pero si tú te sigues acordando de eso, eso va a generar una fortaleza de acusación en ti. Una acusación tanto a nivel personal como a nivel espiritual. Porque la Biblia dice que Satanás es el acusador de los santos. Y tener un alma cargada de autoacusación, créeme que eso no va a permitir ningún tipo de progreso, ningún tipo de prosperidad espiritual. Entonces sí es importante el hecho de que nosotros decidamos perdonarnos a nosotros mismos y despojarnos de ese peso que se llama acusación propia, acusación de terceros, que yo acuse a otro, es romper el círculo del odio,
romper el círculo del resentimiento, romper el círculo de la indiferencia. Muy bien. Ese es el primer punto y la primera categoría de pesos de los que yo quería hablar. Pero quiero hablar de una segunda categoría antes de terminar esta enseñanza. Y la segunda categoría tiene que ver con liberarnos de los pesos que genera una manera de pensar errada. Normalmente nosotros, todos los seres humanos, tenemos vicios del pensamiento, errores del pensamiento. Es decir, hemos aprendido a pensar de manera equivocada. Así como hay personas que, no sé, por decir algo, nunca aprendieron modales de cómo comer. Entonces comen con la boca abierta o hacen cosas equívocas, ¿cierto? Bien, en la manera de pensar hay muchísimas formas de pensar equivocadas y nosotros hemos aprendido esas formas de pensar equívocas y eso genera una profunda carga en nuestras vidas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no tenemos la tendencia a anticiparnos al día de mañana? Y anticiparnos al día de mañana para generar angustia y para generar ansiedad frente a lo que puede pasar. Y más en esta época. Todo lo que escuchamos es trágico. Se van a perder no sé cuántos. Escuchaba que en el mundo se van a perder cerca de 25 millones de empleos, que van a haber muchas empresas que después de esto van a quebrar y van a cerrar, que no sabemos qué tanto tiempo va a durar la pandemia. Bueno, una cantidad de cosas que son cosas muy negativas. Y la tendencia es que nuestra mente comience a alimentarse de esa forma de pensar en la cual solamente vemos cosas negativas, negativas que van a pasar, que pueden pasar, y comenzamos a intoxicar nuestro pensamiento simplemente haciendo proyecciones hacia el futuro y proyecciones que para nada nos van a ayudar. Podemos llamar a esto pensamientos catastróficos. No logro ver la luz al final del túnel. No logro ver el aspecto positivo en las cosas negativas que están sucediendo, sino simplemente estoy enfocándome hacia las cosas malas que van a pasar y comienzo a decir, ¿y ahora yo cómo voy a salir de esto? ¿Y ahora qué va a pasar si a mí no me renuevan el contrato? ¿Y ahora qué voy a hacer si no tengo dinero para mi familia? No estoy diciendo que no tengamos el derecho a pensar en ese tipo de cosas. El problema no está en que lo pensemos. El problema está cuando este pensamiento se torna algo crónico y en todo momento mi mente está pensando y maquinando y de alguna forma como rumiando ese tipo de pensamientos. Utilizo esta palabra rumiar de una manera intencional, pensando en el sistema digestivo de las vacas, por ejemplo. Ustedes saben que ellas comen y tienen 4 estómagos y luego de que han comido, ellas devuelven ese bolo alimenticio, lo devuelven a sus bocas y vuelven y lo mastican y vuelven y lo procesan y otra vez lo mandan a su estómago. Nosotros hacemos eso con los pensamientos. Pensamos una cosa y luego volvemos y la repensamos y volvemos y la repensamos hasta que llega un momento donde esto nos enferma. Claro, si tú estás pensando cosas negativas, si tú estás pensando cosas que en tu concepto te conducen hacia el fracaso, pues tu emocionalidad va a ser una emocionalidad cargada por la tristeza, cargada por la angustia, cargada por la ansiedad. Y todo esto es la antesala de una enfermedad mental, de una enfermedad emocional y aún de una enfermedad física. Porque una persona triste, una persona deprimida, su sistema inmunológico inmediatamente se baja y es la persona que más se enferma. Una persona que comienza a tener pensamientos trágicos es una persona que se predispone para poder tener problemas fisiológicos como el insomnio o problemas mentales un poco más delicados que tal vez los mencionemos en otra enseñanza. Entonces sí es importante el hecho de que tú y yo pensemos en aprender a clasificar el tipo de pensamientos que tenemos en nuestra mente. Que tú te hagas consciente de qué estoy yo pensando, de qué me estoy yo alimentando. Y no simplemente permitirnos que cada pensamiento que llega a nuestra mente lo dejamos pasar, lo tomamos como verdadero y lo alimentamos como si fuera lo más natural del mundo. No, esto es algo que tenemos que cambiar. Hay un par de consejos bíblicos que en este momento más que nunca necesitamos nosotros adquirirlos. Puedes ir conmigo en tu Biblia a Mateo, en el capítulo 6. Es una lectura un poquitico larga, pero vale la pena que la hagamos. Mateo capítulo 6 y vamos a mirar los versículos del 25 hasta el versículo 34.
También son textos bien conocidos, pero que en este momento nosotros necesitamos en verdad ponerlos en práctica en nuestra vida. Mira lo que dice el Señor Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadirá a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, acá tenemos una vez más lo que les decía yo al inicio de esta enseñanza, la importancia de poder creer en lo que la Biblia dice. El Dios del universo nos dice, no se afane por el día de mañana, viva un día a la vez. No se afane por qué va a comer, no se afane por qué va a vestirse, viva un día a la vez. ¿Sí? Entiendo que es más fácil vivir un día a la vez cuando hay una cierta estabilidad económica. Los que tienen un trabajo y van a recibir o acaban de recibir una quincena o van a recibir una quincena en 15 o 20 días más, es mucho más fácil descansar. Aquellos que tal vez han perdido su empleo o aquellos que vivían de su trabajo diario y para mañana no van a tener nada, lógicamente que es más difícil. Pero la palabra es igual para todos. Y la Biblia dice, usted y yo no van a ganar absolutamente nada, o no vamos a ganar absolutamente nada con angustiarnos y con estar ansiosos. La idea es dar un paso de fe, confiar en Dios. Yo quiero decirles algo. Yo puedo decir a ciencia cierta que esta palabra sí se ha cumplido en mi vida. De poder afirmar y decir que Dios es un Dios que se encarga con anticipación de que nosotros tengamos aquello que necesitamos en nuestra parte física, en todos los aspectos de nuestra vida. Yo puedo decirte sí. Dios hace una provisión para aquellos que somos sus hijos, para que en el momento de la crisis, la provisión que Él ha preparado para nosotros, la podamos utilizar. Si tú no has estado en esa conexión con Dios, pues es probable que en este momento esa provisión no exista. Pero es un muy buen momento para aprender y decir, Señor, yo quiero estar en comunión contigo, porque yo quiero que este versículo se cumpla en mi vida. Entonces, independiente de que lo hayamos hecho con antelación o hasta este momento estemos acercándonos a Dios para buscar tener una provisión de parte de Él, la palabra se va a cumplir. En muchos de nosotros realmente podemos decir, se está cumpliendo. Y podemos ver cómo Dios provee, cómo Dios nos guarda, cómo Dios está con nosotros. Entonces, la idea es, no le des más lugar, independiente de tu circunstancia, no le des más lugar a la angustia ni la ansiedad, sino por el contrario, pasemos de la angustia y la ansiedad al descanso, a la confianza y a la fe. El siguiente versículo que quiero que nosotros miremos está en Primera de Pedro, en el capítulo 5 y el versículo 7. Quiero que vayan conmigo también en sus Biblias para que podamos mirarlo. Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 7 dice lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. El propio Señor Jesús, que es Dios, Él dice, todo lo que te angustie, todo lo que te afane, puedes colocarlo en mi hombro, que yo me voy a encargar de cuidar de ti.
Entonces se trata de tener fe, de tener confianza y de poder decir, Señor, yo creo que realmente tú lo vas a hacer. Yo creo que realmente tú te vas a encargar de que cada uno de mis problemas tengan una solución. Yo soy su pastor, soy el pastor de esta congregación y yo una vez más les afirmo y les digo, esto es verdad. Esto no es una filosofía hueca, esto no es un libro religioso para personas que no tienen otra cosa en qué creer o en qué confiar y se escudan en un evangelio porque no tienen cómo vivir sin él. No, esto es una gran realidad, es una verdad universal. Y los que nos hemos acogido a esa fe, podemos dar testimonio de que esto es verdad. Entonces, si Dios te dice que tú puedes descansar en Él, descansa en Él. Entonces, en lugar de tener tu mente y tu corazón cargado con pensamientos, con emociones negativas, ve delante de Dios en oración y dile, mira, aquí están mis problemas, aquí están mis dificultades, aquí está mi ansiedad, yo la dejo en tu mano. Hoy voy a preocuparme por el día de hoy, pero no me voy a preocupar por el día de mañana, sino que el día de mañana yo lo voy a colocar en tu mano para que tú te encargues de que el día de mañana sea un día diferente al día de hoy y que el día de mañana yo haya hecho una siembra espiritual y el día de mañana pueda recoger esa siembra que yo he hecho. Amada iglesia, es un momento en el cual necesitamos tener cambios profundos, tener un cambio muy profundo en nuestra manera de pensar, un cambio muy profundo en las emociones que nosotros, con las cuales nosotros nos alimentamos y hacer valer nuestra fe. Las emociones que la Biblia privilegia son el gozo y la paz, no la angustia, ni la ansiedad, ni el miedo, ni la ira, ni nada de ello. Entonces, si tú y yo somos hijos de Dios o estamos buscando tener una relación con Dios, es el momento de alimentar ese tipo de emociones. El pensamiento que debemos tener es pensar en todo lo bueno, en todo lo que es digno de honra, en todo lo que tiene un valor. En eso es que tenemos que pensar. Entonces es muy importante y fundamental de que no dejes que tu mente siga pensando lo que ella quiera pensar, como un caballo brioso que no tiene un jinete y no tiene un freno, sino una mente que tú le dices, no, tú vas a pensar en aquello que Dios y yo hemos decidido pensar, en lo bueno, en lo agradable, en lo que me conduce hacia algo benéfico, en lo que me va a dar una proyección. De esa manera voy a pensar. Entonces, pensamiento y emoción, ambos de la mano y totalmente sincronizados con Dios para tener un resultado de vida muy diferente. Dios les bendiga. La próxima semana vamos a trabajar la segunda parte de esta enseñanza para que nosotros perfeccionemos esa vida y la podamos llevar de aquí en adelante esa carrera sin pesos y sin pecados. Ok, igual ustedes saben que esto sin oración no funciona. La oración sensibiliza el corazón, genera una interacción de Dios con nosotros, por eso es importante que todo lo que hoy hemos escuchado lo coloquemos delante de Dios en oración y le pidamos que sea Él quien nos da ese espíritu de perdón, quien nos da esa fuerza para poder seguir adelante. Recuerda que la palabra nos dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ninguno de estos retos que tenemos de cambiar nuestras vidas, de ser transformados, va a ser más grande que nosotros mismos, porque el Espíritu de Dios se va a encargar de que esto no suceda. Por lo tanto, les invito a que oremos juntos y dependamos de Dios para este proceso. Oremos. Padre, te adoramos en esta hora y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú has dejado una provisión para cada aspecto de nuestra vida y sabemos que contigo y en obediencia a ti vamos a lograr la transformación, la bendición y ninguna circunstancia, por difícil que sea, nos va a sobrepasar. Por el contrario, creemos que tu palabra se está cumpliendo en este mismo momento. Y a los que a ti te amamos, todas estas cosas que están pasando están generando crecimiento, bendición en todas las áreas. Señor, por la fe saludamos bendiciones nuevas que van a llegar a nuestras vidas. Por la fe saludamos un crecimiento espiritual, una sanidad relacional, una mayor unidad familiar, una mayor espiritualidad, una mayor santidad. Y por eso estamos llegando delante de ti. Colocamos nuestra alma, colocamos nuestro espíritu delante de tu presencia. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre. Te pedimos que tú desarraigues todo aquello que no te agrada, todo aquello que de manera consciente o inconsciente hemos colocado en nuestra vida como ese peso, como esas características, esos pensamientos, esas emociones tan tóxicas.
Espíritu Santo, permite que nosotros podamos comenzar a ver todo esto como algo abominable, algo que queremos sacar de nuestra vida. Permite que el querer como el hacer tú lo produzcas. Permite que nos cansemos de manejar relaciones tóxicas, que nos cansemos de hacer daño con nuestras palabras, con nuestro carácter, que no le demos más lugar a ese viejo hombre que está enfermo, viciado. Permite que deseemos ese cambio. Y en el momento en que tú coloques ese deseo del cambio, Señor, que el poder tuyo actúe para que la transformación se dé. Señor, en este mismo instante que hay personas conectadas, tal vez ya colocando delante tu presencia, un corazón herido, un corazón adolorido. Yo te clamo para que tu Espíritu Santo en este mismo momento traiga alivio, que tú rompas cadenas y ataduras. Padre, almas que han estado en una cárcel de dolor, una cárcel de ira, de frustración, de amargura. En el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo esté abriendo estas cárceles en este mismo instante y que tu Espíritu Santo pueda estar colocando un aceite fresco que sane, que produzca vida, que produzca paz, que produzca gozo, que todos aquellos que están escuchando esta palabra y esta oración puedan sentir en su interior que realmente hay un Dios vivo que les está hablando y un Dios que está dispuesto a sanarles, a bendecirles y a llevarles a un lugar diferente de bendición, de gozo y de paz. Confiamos en ti, confiamos en tu poder, confiamos en que tú lo vas a hacer. Y por eso una vez más te damos gracias a ti, por lo que tú eres, por tu amor, por tu justicia, por tu verdad, por tu santidad. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Ok. Antes de que nos desconectemos, quiero informarles que va a haber una variación por el tema de Semana Santa. La Iglesia Metodista Libre a nivel de Latinoamérica ha tomado la decisión de tener actividades unidas. Todas las iglesias de Latinoamérica, todo Sudamérica y Centroamérica van a estar enlazadas para hacer algunos cultos unidos, de los cuales nosotros también vamos a participar. Entonces les voy a dar los horarios para que ustedes sepan cómo va a ser. El día jueves 9 de abril, que es el Jueves Santo, y el día viernes 10 de abril, habrá un culto unido que saldrá por esta misma dirección, nosotros les estaremos informando, a las 6 de la tarde. El día sábado 11 de abril habrá un conversatorio para jóvenes a las 4 de la tarde. Y el domingo 12 de abril habrá un culto unido a las 9 de la mañana. Por lo tanto, el día domingo 12 de abril no nos reuniremos como iglesia local, sino nos reuniremos con todas las iglesias enlazadas para ver un culto en el cual van a estar participando los principales líderes de la Iglesia Metodista Libre a nivel latinoamericano. Les invitamos a todos para que participen, con el propósito de no romper la secuencia de las enseñanzas que estamos llevando a cabo. Vamos a tener nuestro culto, este culto que estamos teniendo hoy, lo vamos a tener el día lunes 13 de abril a las 7 de la noche. A las 7 nos enlazamos, vamos a darle continuidad a este mensaje que acaba de terminar, la segunda parte de este mensaje, el cual será visto el día domingo 13 de abril a las 7 de la noche. Igual les estaremos reforzando esta información por medio de todas las redes sociales para que no haya ningún tipo de confusión. Dios les bendiga, seguimos conectados y adelante.